Em, Cuando vayan estudiando, destaquen las cosas que no les quedan tan claras para que solucionemos aquí en clases esas dudas, ¿ya? La idea es también que ustedes aprovechen este tiempo que tenemos para ir sacando cualquier tipo de confusión del contenido o cualquier cosa que necesiten que yo les explique nuevamente, lo puedo hacer. Bien, voy a comenzar a proyectar entonces el material del día de hoy y les dejo claro, les repito, que si tienen alguna duda de la clase pasada en la cual trabajamos con época colonial, pueden ustedes escribir en el chat o levantar la mano, o bien, ¿cierto? En cualquier momento de la clase, con respeto, anotan ahí su consulta y en cuanto yo tenga un minutito, se las comento, será resuelto. Vamos a comenzar entonces. ¿Me confirman, por favor, si es que se está proyectando correctamente? Buenos Sí, días, profe. profesora. Sí, Muy bien. Sí. ya, súper, genial. Entonces, anotamos el título de la clase del día de hoy, que corresponde a los conceptos económicos. Vamos a trabajar con economía y principalmente aquellos elementos aplicados de la economía en nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que todos estos elementos que vamos a ver el día de hoy, usted los conoce, los vive en su día a día, y lo que vamos a intentar hacer es entender las palabras fundamentales de esta ciencia social que es la economía, para que entonces podamos cumplir nuestro objetivo del día de hoy, nuestro objetivo de aprendizaje. Anotamos entonces nuestro título, conceptos económicos, y damos inicio a la clase del día de hoy, 11 de marzo, nuestra segunda clase de estudios sociales. Cambiaré la diapositiva, así que les pido por favor que anoten su título y allá vamos. La economía. Los deseos y las necesidades humanas no tienen límite, ¿cierto? Nosotros podemos querer tantas cosas como se nos ocurra, podemos imaginar un montón de deseos, que no es lo mismo el deseo que la necesidad, ¿cierto? Hay cosas que son más importantes que las otras. Y como la realidad es que no podemos satisfacer todo al mismo tiempo, porque los recursos sí tienen límites, es que nos vemos en la necesidad de establecer jerarquías. Es decir, establecer qué nos parece más importante y qué no. Hay cosas que son fundamentales, que son necesidades básicas, ¿cierto? Por ejemplo, el comer. No podemos vivir sin comer. En cambio, yo puedo tener el deseo de pegarme un viaje a Miami, por decir algo. Hay una diferencia, ¿cierto? Entre tener lo necesario para poder comer a quizás darme unas vacaciones a mitad del año. Y esto es porque la ciencia económica nos exige darnos cuenta de que nuestra imaginación, nuestros deseos y todo lo que podamos necesitar no tiene límites. Sin embargo, los recursos materiales sí tienen límites. Por eso, tanto las familias como las empresas, también los gobiernos de distintos países del mundo deben priorizar. Aquí ya vemos que esto nos involucra, ¿cierto? Y es parte de lo que realizamos en nuestra vida cotidiana, establecer jerarquías.
Si tenemos, por ejemplo, 600.000 pesos mensuales y tenemos que cubrir con ellos 10 ítems importantes en nuestra vida, pagar la luz, el agua, la alimentación, el arriendo, guardar algún ítem cierto, quizás médico o educativo, eso es establecer una jerarquía. ¿Qué es más importante y qué puede esperar? Establecer una jerarquía es poner límites estableciendo qué cosa es más importante que la otra. Eso es lo que nosotros llamamos el problema económico. La economía se ocupa de este problema, que es entonces establecer un orden respecto a cada necesidad. ¿Qué es más importante? ¿Qué no lo es? ¿Cómo establecemos esta jerarquía? En función de las necesidades que tienen los integrantes. Es distinto administrar una familia de 2 personas a una de 10. O es diferente. Ángel, cuidado que está ahí rayando la pizarra, por favor. Tenga, se habilitó el lapicito de anotación. Decíamos entonces que es diferente si la composición del grupo familiar es de 2, solo por dar un ejemplo, a 10 personas, como también va a ser diferente si vivimos en el campo o en la ciudad, si alguno de nuestros integrantes tiene alguna condición especial, el nivel de salud, todo lo que constituya a ese grupo humano va a hacer que sea distinto, ¿cierto? Es diferente lo que va a necesitar una familia compuesta por 3 adultos a una familia compuesta por 2 adultos y un niño. O diferente si son personas de mediana edad en buenas condiciones de salud, así son personas mayores que necesitan cuidados especiales, ¿cierto? Es decir, las características de los grupos familiares y de los grupos sociales va a influir en cómo priorizamos. Por eso, tanto en las familias como en las empresas o incluso en los gobiernos, ¿cierto? En las administraciones de los países, es importante que se conozcan las necesidades que tiene cada persona, que tiene cada grupo. Es fundamental, ¿cierto? Saber qué necesitan. Si vivo con puras personas mayores que son celíacas, no voy a ir a hacer la compra del supermercado comprando puras harinas, ¿cierto? O si vivo con personas hipertensas, no voy a comprar puros embutidos. Tengo que conocer qué necesita el grupo humano que yo estoy administrando, porque la idea es poder satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades con los recursos que tenemos disponibles. Eso es lo que hace un buen administrador, una buena administradora, ¿cierto? Ve con cuántos recursos contamos y a partir de los recursos disponibles establecemos qué es más importante, establecemos esta jerarquía y con esta jerarquía podemos tomar decisiones que tienen entonces como objetivo final poder satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades de ese grupo humano, ya sea una familia, ya sea una empresa o incluso un país, en el caso de la administración pública. Anoten entonces, ahí chiquillas, chiquillos, eso puede ser pregunta de prueba, en qué consiste el problema económico y consiste en que los deseos y las necesidades humanas son ilimitados, no tienen límites, pero los recursos sí. Por lo cual, es función de un buen administrador económico poder establecer una jerarquía para lograr satisfacer la mayor cantidad posible de necesidad. Además,
tenemos que considerar el acceso, ¿cierto? A esos recursos, a esos bienes o a esos servicios que van a permitir satisfacer las necesidades. ¿Y en qué nos basamos para poder establecer eh, el orden en que vamos a conseguir esos recursos o cómo vamos a armar nuestra jerarquía? Primero, establecemos la cantidad disponible de recursos y la factibilidad de obtenerlos. Si yo quiero comer una fruta de verano en invierno, no estoy considerando la factibilidad. Quizás me va a salir más caro, sea más difícil conseguirlo, ¿cierto? Hay que considerar entonces no solo el presupuesto, sino también qué tan factible es conseguir ese recurso, tanto por la cercanía como por el presupuesto, como también por los precios. ¿Se entiende esto? Para continuar con la siguiente diapositiva, cualquier duda, recuerden que me pueden ir preguntando si hay dudas o consultas, ¿ya? El término ciencia viene de un vocablo griego que se refiere al arte o la ciencia de administrar un hogar. Es decir, esta idea de la ciencia económica como un arte de administración surgió en el núcleo de la familia. En en la actualidad, ¿cierto? Al día de hoy, muchas veces cuando escuchamos la palabra economía, se nos viene quizás a la cabeza los grandes gobiernos, las grandes corporaciones o incluso las grandes empresas. Sin embargo, el término economía proviene entonces de este mundo griego, de este mundo clásico muy antiguo, y no tenía que ver con administrar grandes grupos, sino las familias. Las familias entonces como el núcleo del quehacer económico. Y eso lo viven cada uno de ustedes, lo vivimos todos, ¿cierto? En nuestro día a día. Incluso si nuestra familia se compone de una persona y un gatito, incluso si vivo sola o solo, debo saber administrar, ¿cierto? Debo saber priorizar. Eso hace la diferencia entre un buen y un mal administrador, el hecho de que las necesidades básicas estén cubiertas. ¿Qué ocurre si yo me ando, por ejemplo, comprando zapatillas de última generación, súper modernas, súper caras, las más estilosas del mercado, pero me cortan la luz porque no la pagué o me cortan el agua? Ahí yo puedo ver que estoy teniendo un problema de jerarquía, ¿cierto? De organización. Y eso es lo que busca evitar esta disciplina, la economía. Busca evitar las malas administraciones, o al menos eso es el objetivo, ¿cierto? Eso deberíamos cada quien buscar, o también los dueños de las empresas, o los mismos administradores públicos, los políticos. Hoy, este significado se ha generalizado y ya no nos referimos solamente a la familia, sino también, ¿cierto?, a otras escalas, a otros grupos humanos más amplios, llegando a una empresa o incluso a al manejo de un país o del mundo. Las corporaciones, ¿cierto?, tienen este, esta misión también. Las empresas, los gobiernos, no solo las familias. Aunque nosotros podemos ver en nuestros ejemplos domésticos, quizás la realidad más cercana, ¿cierto? Tenemos a la mano este ejemplo de cómo funciona la economía en en nuestra propia vida. Esta situación, lo que nos pide la economía, que es establecer una jerarquía para lograr satisfacer la máxima cantidad posible de necesidades con los recursos disponibles, no sería necesaria si todo estuviese libremente disponible, ¿cierto? Si hubiesen recursos infinitos, no sería necesario.
pero la realidad es otra y sabemos que los recursos sí se agotan. Por esto, nosotros tenemos que entender el concepto de escasez, porque finalmente con eso convivimos día a día, con el concepto de escasez. Si la comida fuese ilimitada, no tendríamos que escoger, ¿cierto? Si todo estuviese disponible de manera eterna, de manera gratuita y sin ningún tipo de límite, no tendríamos que escoger. Pero todos aquí sabemos que eso no es así, ¿cierto? Y por eso es tan importante entonces que entendamos qué significa la escasez, cómo podemos entender el concepto de escasez y de este modo establecer prioridades y saber diferenciar qué es un deseo y qué es una necesidad. Necesito pagar la luz. Necesito almorzar hoy día. En cambio, quizás deseo una televisión nueva. Necesito ir al doctor. En cambio, quizás deseo un viaje a Acapulco, ¿cierto? Ahí podemos ver la diferencia entre lo que es fundamental para la vida de cada uno, de cada una, y lo que puede esperar. Lo mismo a nivel público, ¿cierto? Por ejemplo, tomemos un caso político conocido, el caso de Katy Barriga. ¿Por qué motivo, además de la malversación de fondos, ¿cierto? Todos estos dineros que han sido mal utilizados, mal invertidos, ¿por qué motivos se ha criticado tanto esa administración? Porque habiendo cosas de primera necesidad que ver a nivel social, se hacían otro tipo de inversiones como joyas, esto ya más allá de lo valórico, ¿cierto? No sé, a mí me parece que está bien o no a nivel personal, sino a nivel de administración pública, no se cumple el primer requisito de la ciencia económica, que es establecer prioridades. Voy a dejar unos minutitos, unos segunditos más bien, proyectada la diapositiva antes de continuar, para que puedan entonces ahí apuntar en su cuadernito lo que consideren más importante. Vayan, por favor, anotando. Eso también les sirve para ir estudiando. Cuando uno va escribiendo en su cuaderno lo que le parece más importante, aprovecha también de ir entrenando estos conceptos, ir conociendo, recordando el contenido que estamos revisando. Dejo entonces unos segunditos más antes de cambiar a la siguiente diapositiva. Y si hay alguna persona que se conectó en los últimos minutitos y aún no escribe su nombre en el chat, le pido que por favor lo haga para luego poder ingresar la asistencia. ¿Bien? Alguien activó su micrófono. Luis y Janet, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿De casualidad? No, 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 fue por casualidad. Disculpa. Vale, no, nada que disculpar todo. Les voy a silenciar entonces Luis y Janet si es que no me da una pregunta. Seguimos. Aquí están las características de las necesidades. ¿Lo quieren apuntar como título? Características
de las necesidades. Y les voy a pedir, porque esto también podría ser pregunta de prueba, que lo apunten, estas palabritas. ¿Cómo son las necesidades? Las necesidades son variables, son relativas, son ilimitadas y son jerarquizables. Repito, las necesidades son variables, relativas, ilimitadas y jerarquizables. Apuntan eso y yo se las explico estas características de inmediato. Repito entonces, esto podría ser una pregunta de prueba. ¿Cuáles son las características de las necesidades? Cuando decimos entonces que son variables, nos vamos a referir a que cambian, no son fijas, cambian de un momento a otro, cambian de una persona a otra o de un grupo familiar a otro. La necesidad que tengo, por ejemplo, de invertir en salud cuando estoy súper enfermo o enferma es distinto a lo que debo invertir cuando me encuentro en un momento más saludable. O también es variable dependiendo de la época del año, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, vivo en el estrecho de Magallanes, en pleno invierno, las necesidades de calefacción van a ser distintas a si vivo en el valle de Atacama y es pleno verano. Eso significa que sea variable, que va a cambiar. Por eso no son fijas, no son estáticas, sino que son dinámicas, cambiantes, mutan, incluso de una persona u otra, o a la misma persona, pero en diferente época del año o en diferente momento de su vida. Cuando decimos que son relativas, es que se van a relacionar con aspectos muy personales y muy cambiantes también de la vida de una persona, ¿cierto? Es relativo, no es siempre igual. También decimos que son ilimitadas por esto que venimos charlando, de que yo puedo desear cuantas cosas se me ocurran o puedo tener necesidades sin límites, porque realmente como es un tema además personal, ¿cierto? Y cambiante, tiene que ver mucho con cómo cada persona ve el mundo. No tiene límites, ¿cierto? Y estos límites lo pone cada grupo humano según sus características. La cantidad de carne que debe comer una persona, por ejemplo, celíaca o que su principal fuente de proteína es la carne y que no puede comer nada que tenga gluten, va a ser distinto absolutamente a una familia vegetariana. Por eso decimos que son variables, relativas, cambian y son ilimitadas. Y decimos que son jerarquizables porque podemos establecer un orden de importancia. Todas las necesidades pueden ser mayores o menores en nivel, ¿cierto? Algunas cosas me pueden parecer más importantes que otras. Yo debo poder hacer una jerarquía. Y esto se va a ver relacionado con diferentes elementos, tales como la edad. Por eso ahí yo pongo este ejemplo del niño. Si en mi grupo familiar hay varios niños o bebés, el ítem de imprevistos de salud va a ser distinto a si vivo sola
y soy una mujer o un hombre de mediana edad con buena salud, ¿cierto? Ahí quizás no tengo que guardar un ítem tan importante de imprevistos, pero si tengo niños o niñas, es distinto. Va a cambiar también según el nivel socioeconómico, porque recordemos que vamos a administrar los recursos que tenemos. Entonces, si yo tengo una vida que, por ejemplo, mantenerla me sale 4 millones de pesos y yo gano 600.000, hay algo ahí, ¿cierto? Que no cuadra. Entonces, también tengo que considerar mi ingreso, ajustarme a lo que tengo, o bien, si debo producir más, tener claro cuánto necesito para poder efectivamente satisfacer las necesidades de mi grupo humano. Va a depender también del tamaño de la familia, del lugar donde vivimos, de la época del año, lo que invierta en, habíamos dado el ejemplo de calefacción, ¿cierto? En invierno va a ser distinto al verano si vivo en una zona que tenga las estaciones bien marcadas. Hay algunos lugares del mundo en que el año no cambia tanto, pero pongamos el caso de nuestro país. Tenemos épocas bien marcadas del año, ¿cierto? Cuando estamos en pleno verano, vivimos muy distinto a cuando estamos en pleno invierno. O, por decir otro ejemplo, la inversión en útiles escolares es completamente distinta en enero que en marzo, si es que tenemos niños, ¿cierto? Es decir, cada momento del año va a conllevar también una necesidad distinta. Y un buen administrador basa su capacidad de administrar en saber identificar estos cambios, en saber identificar en qué momento tengo que invertir más en una cosa y la otra puede esperar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Si tienen dudas, por favor, con toda confianza, ¿ya? No, Las yo estoy creencias- entendiendo, Sí, ¿sí? Estoy clarito con genial, lo que estoy formando. Gracias. súper, súper, súper. Muchas gracias. Las creencias religiosas también pueden influir, ¿cierto? Hay personas que no consumen cierto tipo de carne por alguna religión o ciertos tipos de alimentos o que suspenden la ingesta de ciertos productos o de ciertas actividades, los estilos de vida. Damos el ejemplo de las personas carnívoras, aquí yo pongo estos platos vegetarianos, para pensar también en esa diferencia, según cómo yo decida vivir mi vida en términos éticos, incluso políticos, muchas veces va a influir en las decisiones que yo tome para comprar, para invertir o para priorizar mis recursos. Acá está escrito esto mismo que yo les he venido diciendo con los ejemplos, así que lo leemos y no es necesario que lo apunten, a no ser que quieran, ¿cierto? Anotar algún ejemplo que no hayan escrito ahí en su cuaderno, pero para que sepan viene de lo mismo que vengo hablando. Y es que las carencias y las necesidades son relativas y variables, porque la importancia de cada una de ellas va a cambiar dependiendo de la persona y de todos estos otros factores que hemos venido charlando, la edad, la época del año, el nivel socioeconómico, el lugar en donde vivamos, nuestras creencias personales, nuestro estilo de vida. Así, por ejemplo, una familia pobre o de escasos recursos puede ver que el consumo de carne es algo esporádico o de difícil acceso, pero para una familia adinerada no lo es tanto. Pero si una familia es vegetariana, no va a consumir carne, así sean de escasos recursos o adinerados. Entonces, no hay un solo motivo por el cual las personas toman las decisiones económicas.
Por otra parte, las frutas, por ejemplo, se encuentran en gran abundancia en zonas tropicales y templadas, ¿cierto? Las personas que viven en el Caribe tienen un acceso a las frutas y a las verduras distinto a quienes viven en el Polo Norte, ¿cierto? Por eso pueden ser de acceso más fácil en una zona tropical. Pero estas mismas frutas pueden ser muy deseadas, muy escasas o incluso a veces imposibles de conseguir en otros lugares del mundo. Por eso también es importante que sepamos adaptarnos a los bienes, a los servicios, a los recursos que nos ofrece el lugar en el cual estamos. Por ejemplo, consumir frutas de estación, ¿cierto? Eso siempre se recomienda. ¿Para qué voy a gastar mis recursos consiguiendo una fruta exótica si, por ejemplo, tengo una fruta de estación a mano y eso me permite cubrir otro ítem? Significa entonces que un buen administrador debe saber administrar la escasez. Esa es la base también de la economía, saber que hay escasez. Eso es algo que no podemos evitar, porque es la realidad del mundo, ¿cierto? Como decíamos anteriormente, no podemos evitar que nuestros deseos sean ilimitados y los recursos sí tengan límites. Entonces, lo que hace un buen administrador es administrar la escasez, ser consciente de esta escasez y a partir de mis recursos disponibles, entonces, poder satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades. ¿Qué entendemos por escasez? Se dice que algo es escaso cuando, por ejemplo, es muy deseado, hay muchas personas que lo desean o que lo necesitan y existe, pero solo en cantidades limitadas. Es decir, hay poco de aquello que muchas personas están queriendo. Por ejemplo, el agua en Arabia Saudita, el petróleo en Japón. Pongamos otros ejemplos más cercanos. Las camas críticas, cuando fue el brote de COVID-19 en nuestro país. Llegamos a tener escasez de camas críticas, ¿cierto? Porque había más personas que lo necesitaban que la cantidad de recursos disponibles para satisfacer esa necesidad. Eso es que algo es escaso. Pero también puede ser algo escaso cuando para obtenerlo tenemos que sacar recursos de otro ítem que íbamos a utilizar para otra cosa. Es decir, cuando nos veamos en la necesidad de sacrificar los recursos para cubrir otra cosa. Si, por ejemplo, yo había guardado una cantidad de dinero específica para llevar al veterinario a mi gato. Y finalmente ocurrió que tuve una emergencia médica de mi madre. ¿Qué hago ahí si tengo que hacer esas dos cosas? Digo, bueno, quizás voy a tener que sacar plata entonces del ítem gimnasio. Y ahí también estamos hablando de escasez, porque tenemos que ingeniarnos cómo poder sacar de un ítem para llevar a otro, pensando también en que uno tiene un ideal, ¿cierto? Uno administra pensando en que las cosas son de una manera, pero la vida sorprende y muchas veces tenemos que sacar de otro lado. Para volver al ejemplo del COVID-19, nadie se lo esperaba. Entonces, a nivel político hubo que hacer cambios, ¿cierto? En ese momento estaba el presidente Sebastián Piñera, y se acuerdan que tuvieron los IFE, todos estos ingresos que eran de apoyo como urgente para las familias. Eso también es administrar una escasez.
porque no se contaba con eso. No partió, ¿cierto?, su gobierno diciendo, bueno, voy a tener que ver cómo hacemos con una pandemia, porque fue un imprevisto. Entonces, un buen administrador sabe establecer jerarquías, pero también sabe anteponerse ante estos imprevistos. Unos segunditos dejaré proyectada esta diapositiva para que puedan anotar entonces esta definición, que se va a definir por la relación que existe entre lo disponible, es decir, con cuántos recursos contamos, y la deseabilidad, es decir, cuántos recursos se requieren. Ahí se establece una relación. Por un lado, entonces, podemos ver que vamos a tener el concepto de disponibilidad, que dice relación con la cantidad de recursos con los que contamos, y la deseabilidad, que es la cantidad de recursos que se requieren. Y esa relación establece la escasez. Porque si, por ejemplo, volviendo al caso de las camas UCI o camas críticas, si tengo 30 camas UCI y hay solamente 2 pacientes críticos, no digo que es escaso, ¿cierto? Porque puedo llegar con facilidad a cubrir con la disponibilidad aquella deseabilidad. No sería escaso, ¿cierto? O si yo vendo entradas para una fiesta y tengo 100 entradas para vender y tengo a 3 personas interesadas, no digo que las entradas estaban escasas, ¿cierto? Esa es la relación entre disponibilidad y deseabilidad. Pero para el terremoto, el agua era escasa, ¿cierto? Porque es algo vital. Todos lo necesitamos, pero era difícil conseguirlo. Entonces ahí la disponibilidad era menor a la deseabilidad. Últimos segunditos que dejaré esto para que puedan entonces apuntar. Súper importante cómo definimos la escasez. Repito entonces para que lo puedan anotar. La escasez se define por la relación entre la disponibilidad, que en términos económicos, la disponibilidad es la oferta, cuánto se ofrece, cuánto hay disponible. Y la deseabilidad, cuánto se necesita. Y la deseabilidad se refiere a la demanda. Quizás por ahí hayan escuchado esta ley de oferta y demanda. Se refiere a esta relación, cuántas personas lo necesitan, cuánto hay disponible. A más personas que necesiten un bien o un servicio y menos recursos haya, vamos a estar refiriéndonos a que es algo escaso. Continuamos. ¿Quiénes son los protagonistas en la economía? Esto para dejarlo claro, yo creo que nosotros tenemos nociones básicas, ¿cierto? Generales, de a qué nos referimos con los servicios estatales o qué es una empresa, pero de todos modos vamos a establecer estas diferencias. El Estado o el sector público es el encargado de regular el funcionamiento del sistema económico a través de las leyes e instituciones públicas. Trata de resolver las carencias de los menos favorecidos, intentando que toda la población solucione de la mejor manera posible sus necesidades primarias. Ahí es cuando uno dice, este es un buen gobierno, ¿cierto? Cuando la mayoría de la población, ojalá toda,
pueda solucionar sus necesidades básicas. El Estado tiene como objetivo administrar estas leyes y las instituciones públicas para que la economía permita el buen desarrollo de los ciudadanos. En cambio, las empresas son privadas muchas veces. Pensemos en una empresa privada, por decir algo, Ripley, ¿cierto? Tiene otro objetivo. Una empresa privada no tiene el deber, como el Estado, de solucionar los problemas de las comunidades, aunque no vendría nada de mal, ¿cierto? Una empresa, un empresariado ético, ¿cierto? Que no sea el único objetivo ganar dinero, sino que también se preocupen de los seres humanos. Pero no es la misión de una empresa. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Es obtener una ganancia. Si una empresa comienza a perder dinero, puede cerrar. En cambio, el Estado o un gobierno, si se ve en problemas económicos, no puede desertar, porque ese no es su objetivo. El Estado no está hecho para enriquecerse a sí mismo, o no debería, ¿cierto? Al menos, sino que para poder llegar, resolver las carencias de la población, mientras que las empresas son factores productivos, son unidades de producción básicas. Agrupan a todos estos factores productivos para producir bienes y servicios. Y de esto se va a desprender que existen dos formas más o menos claras, ¿cierto?, de ver la política y la economía. Una economía planificada y una economía capitalista. Y acá entre medio de estas dos partes hay un montón de formas mixtas. Les voy a explicar estas dos básicas primero. Una economía capitalista como la que tenemos nosotros, como la que tiene Estados Unidos, como la que tiene Chile en su versión neoliberal, ¿cierto? La economía capitalista busca que el Estado no intervenga tanto en la economía, que le dé libertad a la empresa privada. Y ya que habíamos hablado de lo que ocurrió con el agua en el terremoto, ahí vemos, ¿cierto?, una desventaja muchas veces de que el Estado no tenga intervención en las economías capitalistas o, dicho de otro modo, que la empresa privada tenga demasiada libertad. Hay otros beneficios, como es la libertad empresarial, ¿cierto? Pero en casos extremos vemos muchas veces que si el Estado no regula de manera correcta con leyes, que el Estado no se preocupa de la seguridad social, ocurren muchas injusticias, como es en el caso de la India o en el caso de China. No sé si han visto esos casos de las empresas que eh, les pagan sueldos de hambre, $5, $8 a personas menores de edad, a niños, fábricas que son prácticamente esclavistas. Ahí es cuando no hay regulación, ¿cierto? Mientras que una economía planificada o centralizada es cuando el Estado organiza la vida económica y los privados tienen mucho más control o en algunos casos extremos no existe. En estos casos, por ejemplo, podemos ver cuando el Estado controla los precios. Pongamos el caso de los vecinos argentinos. Ellos tenían una política que se llamaban precios cuidados, que en las canastas básicas, mantequilla, huevo, leche, productos de primera necesidad, se establecían los precios máximos. Eso es una economía centralizada. Un ejemplo son los países comunistas o socialistas, ¿cierto? En el cual el Estado tiene mayor poder que la empresa privada. Ahí también vemos sus pros y sus contras. En ambos sistemas hay pros y contras. Nada es perfecto, ¿cierto? Sobre todo cuando vemos que
el ser humano muchas veces en los sistemas políticos, ya sean planificados o centralizados, eco- eh, capitalistas, más o menos liberales, cuando hay corrupción de por medio, eso eh, es un problema de todos lados, ¿cierto? De la izquierda, de las derechas, eso quiero dejar bien en claro, porque esto no es un cuadro comparativo de qué es mejor y peor, porque cada modelo tiene sus pros y sus contras, y ningún modelo va a garantizar una buena calidad de vida en sociedad si es que existe la corrupción o existe la violencia política, ¿ya? Pero tengo que hacer esta distinción para que ustedes sepan, entonces, que la intervención del Estado es distinta dependiendo del modelo. En un modelo capitalista, acá, capitalismo, el Estado tiene menos poder, interviene menos que en una economía planificada. Y en una economía planificada, los privados tienen menos libertad que en un régimen capitalista. Y las economías mixtas, en general, son aquellas llamadas como economías sociales de mercado, que es el caso de muchos países europeos, en los cuales existe la empresa privada, pero están mucho más reglamentadas. Por ejemplo, un sueldo de alguien que trabaje en un McDonald's en Alemania va a ser distinto a un McDonald's de Chile. Y eso es por el nivel de control y fiscalización que tienen los estados. Y esas son las economías mixtas. No hay solo dos formas de hacer política. Cada país, cada institución, cada realidad social tiene sus propias características, ¿cierto? Pero importante que usted al menos reconozca estas dos tendencias. No nos vamos a poner a estudiar los sistemas económicos de todos los países, pero sí debe usted saber la diferencia entre una economía capitalista, en la cual hay libertad de mercado. El caso de Chile, que es neoliberal, que es la fase más nueva, la última fase que conocemos del capitalismo hasta el momento, ¿cierto? Vemos que el Estado tiene menos intervención, menos poder. Hay harta libertad comercial en el capitalismo, mientras que en la economía planificada es el Estado, el gobierno central, quien posee la facultad, ¿cierto?, de establecer diferentes parámetros económicos. Dudas, consultas hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien. ¿Sí? Bien, Genial. bien, bien. ¿Y quiénes son los encargados de satisfacer estas necesidades, estos deseos? Tenemos a los llamados bienes y servicios. ¿Lo anotan ahí en su cuadernito, por favor? Bienes y servicios. Los bienes y los servicios pueden ser de dos tipos: libres, que se encuentran en abundancia, por ejemplo, el aire, aunque ya vemos que dependiendo de la calidad del aire también puede cambiar, por ejemplo, el precio de la vivienda de donde uno quiera vivir, ¿cierto? Pero hasta el momento todavía no se cobra el aire como embotellado. Hay otros, los bienes y servicios económicos, que son escasos. Ya hablamos de la escasez, ¿cierto? Que es básicamente la base de la vida económica, considerar que las cosas se acaban. Y estos bienes y servicios escasos suelen tener un valor o un precio, como es el caso de la vivienda, la comida, la ropa, un servicio técnico. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? Se utiliza el término bien para referirnos a todos los objetos tangibles. Tangible significa que yo lo puedo tocar.
o que tiene una realidad material, ¿cierto? Es un objeto tangible o corporal, yo lo puedo tocar, como por ejemplo el pan. El pan satisface la necesidad de alimentación, o unos zapatos que satisfacen la necesidad de abrigo, o un auto que satisface la necesidad del transporte. En cambio, los servicios son acciones intangibles, cosas que yo no puedo tocar o de las que no me puedo hacer dueño. Por ejemplo, una atención médica. Ese es un servicio, yo me voy a atender, ¿cierto? Pero no puedo comprar la salud y dejármela de una vez para siempre. O una clase, esta misma clase, puede ser un servicio, aunque también dicho sea de paso es un derecho, ¿cierto? En los sistemas capitalistas eh, se ve la salud, la educación como un servicio, mientras que en las economías más centralizadas se ve como un derecho. Pero bueno, lo importante es que usted distinga lo que es un bien de un servicio. Lo voy a repetir, lo apunta allí. El bien es un objeto tangible o corporal, es decir, que yo lo puedo tocar. Yo lo compro y me lo puedo apropiar, ¿cierto? Yo digo, estos son mis zapatos, yo los compré. Mientras que un servicio no lo puedo tocar, es intangible. Por ejemplo, una atención médica. Y tengo unas imágenes que grafican esta diferencia. Un par de zapatos es un bien porque tiene consistencia material, es un objeto, ¿cierto? Puede ser utilizado o consumido. Tienen valor porque son escasos. Yo le puedo poner un precio y se transfieren por compraventa. Por eso un zapato es un bien. Mientras que la salud es un servicio en los sistemas capitalistas, ojo, porque recuerden también, según los derechos humanos, es un derecho, pero estamos viendo esta diferencia entre bienes y servicios, y en este caso consideramos a la salud un servicio porque es intangible. Yo solo recibo los beneficios de esa hora médica, no compro al doctor, ¿cierto? Solo compro el beneficio, solo estoy pagando en el caso de la salud privada, que es propia de los regímenes capitalistas, como en Estados Unidos, ¿cierto? Que no existe la salud pública, es solo salud privada. Entonces tú estás pagando por un beneficio, pero no por algo que tú te puedas llevar a la casa. También es un servicio porque es inseparable de la persona que lo da. La calidad va a depender del cliente. Fíjense esto que es duro en el sistema capitalista, ¿cierto? Que existen diferentes niveles de servicios y son diversos, son heterogéneos. No es lo mismo que un objeto, puesto que va a depender. Imagínense una clase. Cada clase de historia es distinta dependiendo del profesor. En cambio, unos zapatos nos podemos comprar los mismos si es que son en serie, ¿cierto? Si yo me compré unas zapatillas, voy a ver que en el mesón, en el estante, hay muchas del mismo modelo. En cambio, un servicio es irrepetible. Es muy difícil encontrar, ¿cierto?, dos servicios iguales. Por eso va a depender también de quién esté dando ese servicio y no se puede almacenar. Yo no puedo guardar salud, ¿cierto? Porque no es algo que yo pueda almacenar para mí, sino que cada quien se queda con los beneficios del servicio. Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas. Esta era nuestra última diapositiva. No, ninguna duda. ¿No? Ninguna duda, ninguna duda. Impecable. Perfecto. No, Perfecto, chiquillos. todo bien claro, gracias. Genial. Muchas gracias por conectarse.
Nos vemos la próxima semana y recuerden, entonces, por favor, ir repasando. La semana pasada vimos época colonial y esta clase vimos economía. Que estén muy bien, cuídense, chiquillos, chiquillas. Les envío un gran abrazo. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, profe. hasta luego. Chao. Estuvo muy buena la clase. Muchas gracias. Entonces, muchas Mm. gracias. Sí, estuvo Gracias a entretenida, ustedes. entretenida. Qué bueno que les gustó, me alegro mucho. Hasta luego.